Existen diversas teorías con respecto a cómo se produce el neurodesarrollo normal y patológico, lo cual después impacta también en la postura teórica que uno tiene con respecto al tratamiento de estos trastornos, ¿no? Por un lado están los empiricistas. ¿Qué dicen los empiricistas? Ellos dicen de que el cerebro del niño cuando nace es como una tabula rasa o como una hoja en blanco y todo lo que uno le enseña y todos los estímulos y las motivaciones externas son los que van creando el desarrollo posteriormente y son los responsables fundamentales del neurodesarrollo. Por otro lado, en el otro extremo, están los nativistas estrictos, que dicen que en realidad todo viene en los genes, o gran parte de nuestro neurodesarrollo viene genéticamente determinado. Incluso ellos hablan de un lenguaje universal y de una sintaxis universal. Esto fue propuesto en el siglo pasado por Chomsky y hay todavía seguidores de esta postura, ¿no? Como diciendo que hay como que el lenguaje en sus aspectos abstractos, en sus aspectos sintácticos y demás, es algo que viene, que fue un cambio genético que sucedió hace unos miles de años y que eso permitió esta capacidad lingüística y de abstracción del ser humano. Sin embargo, hay otras, digamos, otras teorías más nuevas, ¿no? Sin ninguna duda, donde le dan un valor relativo a estos dos extremos, ¿no? Y yo creo que ninguna explicación simplista puede dar como una idea cabal de lo que es el neurodesarrollo, como una explicación cabal de lo que es el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el neuroconstructivismo, que sería una teoría más actual? En realidad dice de que el niño cuando nace tiene ciertas conductas que están determinadas de manera innata y que son bien evidentes en todas las culturas y en todas las razas. Por ejemplo, que el niño mira desde pequeñito el rostro materno, es decir, no desde pequeñito, apenas nace. Es decir, a los 10 minutos de nacer, el niño ya tiene una preferencia por el rostro humano en general, después por el rostro materno, pero por el rostro humano en general y por el movimiento biológico. Y posteriormente, el niño también empieza a sonreír, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no es cierto? Si nosotros le hablamos a un bebé de 2 meses y le sonreímos, el bebé nos mira y se sonríe, y eso es lo que más le llama la atención, lo que más está motivado a prestarle atención. Y también, digamos, estas conductas innatas estarían sostenidas en realidad por redes neuronales muy primitivas, que son subcorticales, ¿no es cierto? La parte de la corteza cerebral es la parte más externa del cerebro y más desarrollada y menos primitiva, que es el neocórtex, así se llama, y la parte menos desarrollada o primitiva del cerebro está en el tronco encefálico y en estructuras del sistema límbico, y se llaman estructuras subcorticales. Entonces, en estas estructuras subcorticales estarían como asentando estas conductas que son innatas y que se dan en todas las culturas, y por eso se llaman circuitos expectantes de información, porque están a la espera de esa información que va a venir. Es decir, el niño, como digo, antes de nacer no vio nada y a los 10 minutos de nacer ya está mirando el rostro del humano y el movimiento biológico. Esto sucede también en la mayoría de los mamíferos y en otros, y en las aves incluso, ¿no? Entonces, estas estructuras que son filogenéticamente más antiguas, a su vez, estimulan otras zonas del cerebro donde el niño, gracias a esta atención sesgada hacia lo que es el congénere, ¿no es cierto?, el otro ser humano, el movimiento biológico y el rostro, empieza a prestar atención más a las conductas humanas, y entre ellas el lenguaje, por ejemplo. Ahora, esa motivación innata, digamos, que está sostenida por esas estructuras subcorticales, hace de que el niño, como digo, tenga una atención preferencial por la comunicación, porque también es un deseo de comunicarse, lo que lo hace, por ejemplo, que a los 6 meses el niño ya empiece a compartir, no solamente a mirar el rostro del otro, sino a compartir la atención sobre un objeto con otra persona. Es decir, mirar hacia donde la otra persona mira. Esa es la base para la comunicación y el lenguaje. Ahora, el niño en un momento del desarrollo empieza a construir el lenguaje oral. Al comienzo tiene una capacidad pluripotencial como de discriminar los sonidos de cualquier tipo de lenguaje. Eso
en los primeros meses de la vida el niño ya puede discriminar los sonidos de cualquier tipo de lenguaje. ¿Eh? Pero después el niño empieza, cuando ya se da cuenta que el lenguaje oral es necesario para la comunicación, ahí empieza a construir su lenguaje, por eso se llama neuroconstructivismo. ¿Eh? Entonces empieza a estimular zonas del cerebro que son dependientes de información, ya no son expectantes de información, sino dependientes de información, que se van a ir, digamos, como modelando justamente en base a la información que va recibiendo. Entonces, si el niño al comienzo puede discriminar cualquier lenguaje, como dijimos, pero después empieza a tener mucho más habilidad para discriminar el lenguaje materno y se hace cada vez más exquisito en la discriminación de todos los fonemas del lenguaje materno y va perdiendo la habilidad para discriminar los otros lenguajes, a no ser que sea expuesto también a otros lenguajes. Es decir, que si el niño es expuesto a 2 o 3 lenguajes, va a desarrollarlo bien. Si no tiene una dificultad, lo va a desarrollar bien a los 2 o 3 lenguajes. Entonces, en el cerebro empieza a discriminar esos sonidos, que es la base para después poder producirlos. Es decir, hay una zona posterior del cerebro que está cerca de donde se recibe la información auditiva, que también se encarga específicamente de discriminar los sonidos del habla. Y esa zona está bien en contacto con otra área del cerebro, que es el área de Broca, que es un área motora, y que es donde el niño va a empezar también a estimular estas neuronas que se llaman neuronas espejo. Es decir, el área de Broca está fundamentalmente formada o compuesta, ¿no es cierto?, por estas neuronas que se llaman neuronas espejo y que son como premotoras, es decir, que son las neuronas que se activan cuando después el niño empieza a emitir los sonidos. Entonces, cuando él escucha el sonido va, ta, da o po, él no solamente está discriminando fonológicamente, sino ya está estimulando las zonas del cerebro que va a usar para producir esos sonidos del área de Broca, de la región frontal izquierda fundamentalmente. Entonces, ustedes ven cómo el niño necesita tener esta motivación social innata para prestar atención al lenguaje y este deseo de comunicarse. Y hay un momento, hay una ventana del desarrollo, que es después de los 4 meses, que el niño le empieza a prestar más atención a la boca del otro. Entonces, ahí no solamente empieza a discriminar el sonido por lo que oye y que lo va guardando en su memoria, sino que también al mirar la boca del otro, también discrimina a través de la visión el tipo de movimiento que está produciendo, también nos da una idea de lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, y también va estimulando la zona del cerebro que él va a usar para hablar después. Miren cómo el niño tiene que ir construyendo el lenguaje, por eso, es decir, no es que el niño nazca con genes que lo hacen hablar en chino porque los papás son chinos. Si es un niño chino que se crió en una familia adoptiva inglesa, ¿no es cierto? El niño va a discriminar bien los sonidos del inglés y va a producir bien los sonidos del inglés. Si no es expuesto al chino desde épocas precoces de la vida, después los sonidos del chino no lo va a poder pronunciar bien. Y lo contrario también sucede, lo mismo con un chico que se crió en China y que después no va a pronunciar bien las R y la R la va a pronunciar como L porque no las puede discriminar y no las puede producir por más que haga muchos intentos. Entonces, no podemos irnos ni a un extremo de decir que todo viene genéticamente determinado, ni al otro extremo de ser empiricistas totales y decir que todo proviene del medio ambiente y de la estimulación que yo haga. Muchas gracias.